preámbulos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está en auge. Vamos a hablar acerca de estas actividades, estos medicamentos e intervenciones que tienen una finalidad preventiva en el contexto de la exposición a SARS-CoV-2, ¿no? Que es básicamente hablar sobre las estrategias de profilaxis pre y post-exposición de la COVID-19. Y para eso tengo el placer de poder contar con un grupo de panelistas expertos en el tema. Tenemos por parte del equipo de CIDBI al doctor Edgar Barragán, al doctor Antonio Matamarín y a la doctora Hilda Solís Aguilar. Y de parte de la industria GSK nos acompaña el doctor David Castelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a dar paso a platicar acerca de los primeros puntos de esas intervenciones, ¿no? Un spoiler, en realidad hay muy poquitos medicamentos para la profilaxis, pero vamos a hablar que este tema se puede ampliar bastante y que nos va a dejar en un futuro muchas enseñanzas para precisamente prevenir estas desarrollo de la enfermedad. Den un segundo. Problemas técnicos, un segundo nada más. Muy bien. Perfecto, bueno, Erasmo de Rotterdam y junto con muchos otros expertos científicos saben, y nosotros como médicos sabemos que la prevención es mejor que la cura, ¿no? Claramente si nosotros logramos prevenir y logramos hacer intervenciones para poder evitar enfermedades, eso va a tener un beneficio no solamente social y individual en las personas que sufren de esta enfermedad, pero también va a tener un beneficio económico para la población. Entonces, acerca de la COVID-19 tenemos estos ejes esenciales para la prevención, que es la utilización de cubrebocas. Hay mucha evidencia científica y pues claramente en la actualidad seguimos utilizando y se debe seguir utilizando el cubrebocas precisamente para una de las medidas para prevención de las transmisiones. El distanciamiento social, ¿no? La sana distancia, que también ayuda a disminuir los riesgos de contagio. Evitar lugares concurridos o estar en lugares que estén bien ventilados también es otra de las estrategias para mejorar la prevención, para mejorar precisamente la prevención y evitar el contagio de la COVID-19. Eso fue al inicio de la pandemia y en la actualidad tenemos este cuarto eje que es la vacunación. Entonces, estos cuatro son las bases fundamentales para la prevención. Y todo lo que salga más adelante va a ser algo que va a ayudar, pero que nada va a ser mejor que esto para prevenir. Entonces, antes de emocionarnos y crear, bueno, mucha información acerca de estos medicamentos para como profilaxis, que se utilizan como profilaxis, pues tenemos que recordar que siempre y cuando llevemos a cabo estas medidas, vamos a tener un mejor éxito para la prevención de la transmisión de la COVID-19. Entonces, hay diferentes oportunidades, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queramos evitar, tenemos diferentes puntos en donde nosotros podemos incidir para evitar la transmisión de la COVID-19. Y esto es la vacunación. La vacunación no solamente va a evitar el riesgo de que las personas se enfermen gravemente. En diferentes estudios hemos visto que ya hay una documentación de que reduce el riesgo de transmisión, no solamente el riesgo de infección o que las personas tengan menor riesgo, menor probabilidad de una enfermedad grave, pero también la vacunación nos va a ayudar para disminuir el riesgo de esta transmisión. Ahora, si una persona está expuesta, entonces podemos hacer intervenciones para la reducción de esta exposición. ¿Sí? La reducción de esta exposición precisamente nos va a permitir poder tomar medidas a nivel de salud pública, ¿no? Estrategias de medidas, ¿no? En lugares ventilados. Obviamente todo esto ya con con las nuevas evidencias de que tener un tapete con cloro no funciona, ¿no? El estar a cada rato, estar desinfectando, ¿no? Estar sanitizando, ¿no? Las áreas no va a funcionar, sino estrategias de salud pública que sí funcionan. Y además de las medidas de protección personal, como ya vimos, que son la utilización de cubrebocas, la utilización de alcohol gel, etcétera, la prevención de la transmisión. Pero también existe otra, un segundo,
Otro, reducción del riesgo, que cuando una persona, a pesar de todas estas medidas, o cuando se trata de una persona que está en riesgo de una mayor infección, tenemos esta oportunidad de reducir el riesgo durante la exposición, ¿no? Entonces, si una persona se expone, tenemos la oportunidad de incidir y realizar esta profilaxis, utilizar medicamentos para prevenir el riesgo de enfermedad. Entonces, simplemente recordando que la mejor forma de prevención en la actualidad es la vacunación, ¿sí? Todas estas estrategias de las que vamos a hablar más adelante no van a ser superiores a la vacunación. Entonces, diferentes estudios han permitido demostrar que la vacunación por la COVID-19 reduce significativamente la transmisión entre individuos asintomáticos, ¿no? Hay diferentes estudios en diferentes partes del mundo en donde se han evaluado el porcentaje de reducción de transmisiones asintomáticas en diferentes países, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, donde esas reducciones son bastante significativas como para poder considerar a la vacunación como la mejor estrategia. Sin embargo, pues bueno, sabemos que existen personas que no van a poder vacunarse o quienes no van a tener una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, para eso tenemos las profilaxis. Y las profilaxis se pueden individualizar de acuerdo a las personas que están en riesgo de adquirir la enfermedad o aquellas que tienen el riesgo de hospitalizarse y quedar en estar hospitalizados en una terapia intensiva por una enfermedad grave o severa. Ya sabemos que la FDA ha marcado cuáles son los altos riesgos, las personas que tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad, que si nosotros le quitamos este título, pues habla de cualquier otra persona, ¿no? Que pueda estar en riesgo de cualquier otra enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo esto, pues vamos a poder incluir a este grupo de personas que van a ser beneficiadas para una profilaxis. Y es por eso que quiero preguntarles a nuestros panelistas. Sabemos y como miembros y como participantes en CIDBI, pues enfocamos mucho, ¿no? De parte de la investigación en VIH. Y quisiera preguntarle a los panelistas cómo compararían el uso de anticuerpos monoclonales contra COVID-19 con terapias profilácticas ya conocidas como el VIH. ¿Cómo ustedes compararían? ¿Se trata de algo similar? ¿Tienen una utilidad distinta? ¿Qué nos pueden hablar al respecto? Hola, ¿qué Adelante. tal? Buenas noches, Carlos, y a todo el auditorio. Eh, las terapias profilácticas, pues obviamente depende del el momento, la temporalidad en la que la demos, si es previo a la exposición, en este caso de un virus, o post, pues tenemos terapias preexposición o profilaxis preexposición, más bien dicho, o profilaxis post-exposición. En el caso específico, por ejemplo, de VIH, pues tenemos ambas, pero sobre todo se fomenta y como una medida preventiva, pues la profilaxis preexposición. Es decir, personas que tengan factores de riesgo en estas poblaciones claves que conocemos, que pueden tener eventualmente más riesgo, se les puede ofertar la profilaxis preexposición como una medida de salud pública para evitar adquirir la infección por VIH. En el caso específico de anticuerpos monoclonales, más que en una cuestión preexposición, y ahorita probablemente el doctor Castelo nos podrá mencionar esto, lo que ahorita tenemos en la evidencia es en el momento post-exposición, no en un evento pre-exposición. Ya aquellos que tengan factores de riesgo, como tú justo lo comentaste, este grupo de pacientes con ciertas enfermedades, pacientes añosos, una vez que están expuestos al SARS-CoV-2, pudieran usarse la profilaxis post-exposición, incluso antes que desarrollen síntomas, porque propiamente si desarrolló síntomas ya prácticamente sería como tratamiento. Pero antes que desarrollen síntomas sería profilaxis post-exposición, y pues habitualmente los comparamos contra el placebo, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de VIH e incluso en SARS coronavirus, ponerlos en preexposición es un poco difícil por un poco el tema de conflictos éticos, al menos que sea en poblaciones muy específicas como tal vez personal de salud expuesto a, pero hacer un estudio comparativo para profilaxis preexposición es un poco como complejo más bien, pero creo que los anticuerpos monoclonales, más que pre, el enfoque ahorita es post-exposición. Sí, claro. Entonces, bueno, justo parte de esta dificultad es, bueno, cuando la utilización de estos medicamentos, y ahorita vamos a hablar sobre esto, se da justo en el momento en el que una persona ya se expuso, ¿no? Lo ideal y en un ambiente bien controlado, pues una persona no debería tener esa exposición, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar un poco de cómo, de qué se tratan estos anticuerpos monoclonales y cómo se van a utilizar y cuáles son sus indicaciones específicas. Ok, bueno, bueno, nada más recordando un poco, los anticuerpos monoclonales se han utilizado en el tratamiento de la COVID-19. Existen diferentes estudios en diferentes fases en donde se ha visto una disminución en la hospitalización, una disminución en la muerte con la utilización de esos anticuerpos monoclonales. Aquí tenemos algunos ejemplos, como es el bamlanivimab, etesivimab, el caricimab, indemimab y el sotrovimab. Como estos medicamentos han sido claramente superiores a la utilización de un placebo para la prevención de la muerte y la hospitalización. Incluso en diferentes estudios como el Recovery, donde recaban múltiples estudios en pacientes que han sido infectados por la COVID-19, se vio una disminución, la mortalidad de 24% versus 30% en un placebo. Entonces son medicamentos, y como vimos en la ponencia previa, en la primera parte de las conferencias, los anticuerpos monoclonales tienen una función muy específica para prevenir la replicación viral. Entonces, al tener esto en mente, pues diferentes estudios han llevado a cabo para justo utilizarlos antes de que el paciente desarrolle un proceso de enfermedad. Entonces, en la actualidad, el único anticuerpo monoclonal que ha sido aprobado en una aprobación de riesgo, como una autorización emergente, como fue al inicio en las vacunas, y que muchas vacunas tienen esta autorización para uso emergente precisamente por la cuestión de la emergencia de la pandemia, ha sido el Regencop, que es la combinación de caricimab e indemimab. Este tratamiento ya tiene unas indicaciones específicas y justo es todos estos que vimos de pacientes que van a tener el riesgo de progresión de la enfermedad. Entonces va a poder ser utilizado como una profilaxis post-exposición en personas mayores de 12 años o mayores de 40 kilos que tienen riesgo de progresión severa de COVID-19, aquellas personas que no están completamente vacunados o que no tienen una respuesta inmunológica adecuada a un esquema de vacunación completo, o que han estado en contacto cercano con un individuo infectado, o también tiene la autorización para la utilización en personas que están en un riesgo de exposición por una situación de atención a cuidados de la salud, en personas que viven en lugares de cuidados, en casas de cuidado. Entonces van a ser específicos. No es para todos, pero vamos a ver cómo fue que llegaron a la conclusión de la utilización de este tratamiento para la profilaxis. Entonces, este estudio del caricimab, indemimab, es el estudio NTC 044-52318, que es la utilización del Regencop. Fue un estudio de doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para el estudio de la profilaxis. Este estudio está bien interesante porque sí pudieron dividir pacientes uno a uno, la aleatorización en 1,505 pacientes en personas que fueron asintomáticas, que vivían en la misma casa de un paciente que fue documentado con SARS-CoV-2. Para la definición de la asintomático, las personas no deberían de tener ningún síntoma y que además tenían pruebas de PCR negativas y eran cero negativos.
Entonces, recibían una dosis única del Regencop por vía subcutánea y el otro grupo recibía el placebo también subcutáneo en las primeras 96 horas de diagnóstico de los casos positivos. Entonces estamos hablando de que se tiene que llevar a cabo una estrategia de diagnóstico muy rápido para poder utilizar el medicamento. En los pacientes que fueron sujetos a estudio, se les tuvo que hacer una evaluación de síntomas y la toma de una PCR de COVID-19 cada semana por un total de 28 días y al final, en el día 29, evaluaban la proporción de personas que tenían una prueba positiva para COVID-19 en el día justo 29 después de la administración del tratamiento. ¿Qué fue lo que encontraron en este estudio? Que hubo una reducción del 81% del riesgo de adquirir COVID-19 en comparación con el placebo. Entonces, es una reducción bastante significativa en esos pacientes que vivían y estaban en contacto con personas dentro de su misma casa. También había una reducción en el 82% de tener pruebas de PCR positiva y el 60% de reducción de riesgo de infección confirmada por PCR. Y no solamente eso, en los grupos de riesgo que también se investigaron, hipertensos, diabéticos, con algún tipo de inmunosupresión, tenían una reducción de COVID grave del 76%. Entonces, es un medicamento que después de haber sido probado y haber sido utilizado, está siendo una nueva alternativa para justo estos pacientes que entran dentro de las personas de riesgo. Se ha utilizado otros anticuerpos monoclonales como el Bamlanivimab para la reducción, para estudiar la reducción de la transmisión de COVID-19, pero en personas que asisten casas de cuidado, ya sea staffs o residentes, ¿no? En Estados Unidos es muy común estas casas de cuidado, en donde se llevan a cabo cuidados de tipo médico, pero sin estar en un hospital. Entonces, se observó que la administración de este Bamlanivimab reducía un 40% la transmisión de la COVID-19 entre los residentes de las casas de cuidado y el staff que estaba presente en ese caso. Ahora, todavía no ha sido autorizado el Bamlanivimab para el uso emergente de profilaxis post-exposición, pero sí nos abre la puerta para poder llevar a cabo más estudios con anticuerpos monoclonales para esta profilaxis post-exposición. Entonces, sin embargo, existen diferentes brechas, ¿no? El estudio, el del Regencop, pues es bastante bonito el poder tener bien controlado todo eso, pero ¿qué sucede en la vida real? ¿Qué es lo que necesitamos para poder ver su uso en México? Tenemos que tener resultados rápidos para detección temprana, identificación de personas de alto riesgo. Sabemos que para el tratamiento de anticuerpos monoclonales debemos de tener una ventana de 10 días desde el inicio de síntomas, la detección temprana y el diagnóstico para administrar el tratamiento. ¿Cuál va a ser la ventana para el uso de profilaxis, ¿no? Entonces es algo que en vida real va a ser un poco más difícil de poder implementar aquí en México porque pues está la falta de acceso a sistemas de salud en muchas poblaciones o pues probablemente la no identificación de casos o de contactos cercanos durante los primeros tiempos. Entonces, esa es la ventana. Ahora, ¿cuáles van a ser los costos? Esta administración de anticuerpos monoclonales en Estados Unidos no tienen un costo, lo absorben los sistemas de salud. Ahora, ¿qué va a suceder en México, no? Con la administración de estos tratamientos. Hay estudios incluso que han investigado cómo impacta en la salud y el costo de la profilaxis de COVID-19 con anticuerpos monoclonales. Y en este estudio, en el estudio de Regencop, se hizo un análisis en otro estudio que todavía está en preimprenta acerca de datos complementarios. O sea, estas personas que recibieron la profilaxis con anticuerpos monoclonales investigaron la estructura demográfica, el perfil racial, la cobertura de COVID-19 y los casos confirmados de COVID-19 en la población en donde estaban estas personas durante un mes. Gracias a diferentes encuestas que han hecho en Estados Unidos, se han dado cuenta que es muy común que en lugares donde una persona está vacunada, la mayoría de las personas o todas las personas estén vacunadas. Sin embargo, en el 69% de los casos de las personas en las que se encuestaron y que no estaban vacunados, dentro los habitantes de la misma casa tampoco estaban vacunados. Entonces, ahí es donde se puede hacer una influencia en la utilización de la profilaxis post-exposición. Ahora, en estos análisis lo que investigaron fue si
al 50% de los contactos no vacunados mayores de 50 años le fuera aplicada esos anticuerpos monoclonales, prevendría en 28.187 personas alrededor de 1.813 enfermedades sintomáticas, 526 hospitalizaciones y 83 muertes. Pero hicieron un análisis más grande y empezaron a buscar qué pasaría si ampliaran la cobertura de la profilaxis con anticuerpos monoclonales a un grupo mayor de personas que incluyeran a estos adultos mayores de 20 años. Se estima que pueda prevenir más de 5,000 infecciones si se aplicara al 50% de los contactos que no han sido vacunados. Y si esto se amplía a un 75% de la cobertura de los contactos no vacunados, se podría reducir hasta un 50% todos los eventos que ya han sido descritos antes. Eso, en estimaciones económicas, permite un ahorro en los sistemas de salud de Estados Unidos de alrededor de $3 millones. Entonces, justo esta estrategia de prevención, a pesar de que pudiese llegar a ser muy costosa, es mucho menos el impacto que hay económico en comparación de la atención en hospitalización o la atención en unidades de cuidados intensivos. Ahora quiero volver a preguntar a los ponentes acerca de los nuevos anticuerpos monoclonales. Sabemos que la FDA solamente ha autorizado a este REGEN-COV para la profilaxis. Y justo esta pregunta para el doctor Castelo, si tiene alguna información de algún otro anticuerpo monoclonal que esté próximo o que esté en estudio para ser autorizado en profilaxis post-exposición. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, tenemos información de estudios que se llevan a cabo en este momento. Como ya comentaste, Casirivimab, Regeneron, es el único que ha demostrado. Ellos fueron de los primeros que hicieron como esta rama porque estábamos todavía muy preocupados con la hospitalización y muerte, ¿no? Con COVID, pero no habíamos visto la parte de profilaxis. Y ellos fueron los primeros que se les prendió el foco de hacer un estudio, bueno, aprovechando los contactos del paciente con COVID, vamos a hacer este estudio, y pegó, ¿no? Y de cierta forma, digo, es esperado, ¿no? Si estamos dando algo que neutraliza y bloquea el virus de manera temprana, obviamente esperas este tipo de resultados positivos, no porque así lo queramos, sino porque es como casi predecible, ¿no? Mientras no haya una cuestión con las variantes que no sean neutralizables con el anticuerpo, no hay por qué pensar mal. Entonces, justamente, después de ese estudio, se empezaron a hacer ya estudios ya dirigidos y especializados a profilaxis. Tanto así que, por ejemplo, ahorita lo que es Astra tiene un anticuerpo monoclonal. De hecho, es el que me interesa estudiar para cuestiones de preexposición. ¿Por qué? Porque es un anticuerpo monoclonal de 12 meses de circulación, lo cual te da ideas bastante, digo, a pesar de que esto de la profilaxis preexposición con anticuerpos es bastante especializado, es para ciertos pacientes nada más, es para personas de oncología o de reumatología donde tú tienes que modificar su inmunidad a fuerzas, tienes que reducirla o la vas a reducir por el tratamiento, y aunque estés vacunado no va a ser suficiente. Entonces, son pacientes a los cuales yo sí me enfocaría a darles una preexposición. Después de ahí van tal vez los personal médico de alto contacto con pacientes y que además tienen un factor de riesgo de progresión, aunque eso sí no se ha estudiado todavía. Y tenemos los dos más avanzados, sería el de AstraZeneca, también el de Sotrovimab, ese también ya se está estudiando para profilaxis. Justamente me toca estar en la cuestión de si se seleccionaba México como sitio para pacientes de oncología y de reumatología, o sea, que tengan un fármaco inmunosupresor o que tengan quimioterapia inmunosupresora y que requieran, obviamente, una profilaxis, ¿no? Y ver si progresan o no. Eso es como que lo que te puedo comentar ahorita. Están en proceso, están todavía en seguimiento. Puede ser que al final de año ya tengamos resultados. Bueno, uno que avance el de AstraZeneca y otros que avance también de GSK, que es otro EMA, y justamente ver que lo más seguro, digo, por lo que hemos visto de lo predecible que es la respuesta
neutralizante es que los dos también salgan positivos, aunque para eso es estas fases 3, justamente para ver si es cierto y si son seguros. Y algo que quería comentar al principio, nomás que te me fuiste rápido, era la Perdón, David. diferencia entre VIH y COVID, obviamente es muy marcada. Ya intentamos lo pirdito al principio, no se estudió en profilaxis, aunque estaría interesante, aunque no, al final no, digo, pasaron muchos meses, ya no se pudo hacer eso, pero justamente yo obviamente haría la separación porque en teoría COVID te debería dar una vez, o grave, bueno, o vamos a prevenir, ya sabemos que puede ocurrir varias veces y bueno, eso ya depende de cómo se porte el paciente, pero al final la profilaxis va a ser por unos días o estos primeros 10 días, como comentó Edgar, justamente es la ventana que tienes para hacer esta profilaxis. Y bueno, nada más comentar eso de que eso sería como lo diferente. Algo que quería remarcar rápido también de diferencia con VIH, el PrEP, es justamente que no lo vas a dar por mucho tiempo en teoría, a menos que sea un paciente crónicamente inmunosuprimido. Y si lo vas a hacer así, tendrías dos opciones. Ahorita sería el de AstraZeneca, que es Tixagevimab y Silgagevimab, y Sotrovimab. Serían los que Sotrovimab lo puedes poner 2 veces al año y el de Astra lo puedes poner 1 vez al año. Y tendrías al paciente con anticuerpos neutralizantes. Otra diferencia rápida es la seguridad, porque en teoría no son fármacos pesados para el riñón, ni para el hígado, ni para nada. Entonces, acuérdate que los anticuerpos pues, son prácticamente, son humanizados, todos los que hemos estudiado, y todos tienen muy buena compatibilidad. Obviamente se estudia si hay una reacción anticuerpo-droga, pero fuera de eso yo no me preocuparía de eventos adversos crónicos con anticuerpos monoclonales y sí me preocuparía con antirretrovirales, ¿no? Entonces, creo que ustedes lo saben más que yo. Entonces, ese sería mi comentario. Entonces, estarían esas dos opciones, AstraZeneca, GSK, y por ahí los nuevos que están saliendo como Adagio y otros, ¿quién más? Rentamimab, sí, es el de Adagio, están también metiendo ramas de profilaxis como parte de sus protocolos. Entonces, casi todos los anticuerpos nuevos que se vayan a probar en los siguientes meses van a tener una rama de profilaxis porque obviamente es de mucho interés para nosotros, ¿no? Oye, David, y en la cuestión de profilaxis preexposición, que esto es bastante bueno y sobre todo por la durabilidad del tiempo de la protección, por así decirlo, que hasta 1 año, ¿nos interesa las variantes a las que estemos expuestos? Sí, muy buena pregunta. De hecho, el año pasado no nos preocupaba, ¿no? Porque, de hecho, ahorita que pusiste el estudio de Bamlanivimab, ya dije, no, porque fue el primero que hizo resistencia con la Con alfa, Delta. con delta, que es la más importante, pero acuérdate que en enero no sé cuál vaya a estar circulando. Entonces, justamente, digo, la ciencia tiene que seguir, se tienen que seguir haciendo estos estudios. ¿Qué tal si de pronto una variante se hace susceptible a bamlanivimab? No lo sabemos. Aunque lo veo muy difícil porque parece que el punto de mutación es muy poco plástico, lo que platicamos en los primeros cursos. Justamente que muta esa parte donde justamente funcionan estos anticuerpos y eso hace que se pueda predecir que no vayan a funcionar. Entonces, sí es importante por eso, porque si tú estás estudiando bamlanivimab o etesevimab, no, etesevimab para profilaxis, ya no te sirven en este momento, pero sí sirven casirivimab, sí sirve otros más. Entonces, la respuesta va a ser, depende de cuándo, en qué punto de la historia estemos, y a lo mejor, pues obviamente, algo que comentaría el doctor Mata si estuviera aquí es justamente lo de, un pan variables, ¿no? Donde opciones pan variables son difíciles de tener, pero sí pueden estar por ahí. Pan, ¿cuál era el término? Se me fue, pero... Igual, ¿no? Pan También variante. pan variante. Ah, Igual, o sea, también es la preocupación, ¿no? De los refuerzos de las vacunas, ¿no? Que si es, ¿para qué te refuerzas con una vacuna que no te da protección para una variante que que es resistente, ¿no? Entonces, yo lo que encontré acerca de otros anticuerpos monoclonales es que no estaban, ¿no? Y de hecho, precisamente, gracias al doctor Castelo por ampliarnos un poquito, porque la información en realidad no está tan disponible. El poder decir, bueno, existen los anticuerpos monoclonales. En muchos artículos, pues mencionaban, solamente está el régimen COP, pero sí abre la puerta para la oportunidad de tener nuevas
anticuerpos monoclonales y como bien lo menciona el doctor. Ahora, justo entonces hay antivirales, ¿no? Que también se utilizan para el tratamiento de SARS-CoV-2, ¿no? Que tienen sus indicaciones específicas para el tratamiento. Ahora, de los que existen en la actualidad y que han sido estudiados, ¿cuál creen de estos antivirales que tenga una promesa como para poder utilizarse y que en un corto plazo sea autorizado para su uso emergente como profilaxis post-exposición? No sé si Edgar nos quieras platicar algo. Ok. Justo lo mencionaba ya David. Creo que de los que pudiera usarse como profilaxis post-exposición, y en la teoría, de hecho, pues ya tenemos algunos argumentos. Considero que sotrovimab podría ser la opción, porque tiene, pues, conserva la eficacia para otras variantes como Delta, ¿sí? Justo decía Castelo, no sabemos qué nos depara el futuro. Ahora sí que, como dice la canción, yo no sé mañana, pero justo ahora, como estamos, creo que Sotrovimab podría ser una buena opción con la información que ya tenemos en ensayos clínicos. Ojo, Edgar, porque la pregunta dice antivirales. Antivirales. Perdón, me quedé con monoclonales, perdón. Yo también se me fue la onda de pronto. Perdón, de antivirales. ¿Cuáles pudieran promesa para ser con profilaxis post-exposición? Ok. Ahorita tenemos molnupiravir. Creo que este antiviral, creo que sí pudiera ser una promesa. Como, primero, lo que se está ensayando es ya en contexto ya de la infección sintomática, y para darse en los primeros días, pero probablemente también como una profilaxis post-exposición, es decir, después de haber tenido contacto, factores de riesgo. Molnupiravir, por ser un fármaco oral, creo que pudiera ser uno que pudiera perfilarse para poder darse como profilaxis post-exposición. A diferencias, por ejemplo, de remdesivir, que es intravenoso, son varios días. Entonces, creo que molnupiravir pudiera perfilarse para eso. Muy La bien. doctora, no sé si quiera Es que participar. la doctora Hilda, perdón, es que, ¿sabes que estoy teniendo problemas con el internet? Perdón, doctora, Ok. Hilda, no había visto el mensaje. Adelante, si algo que nos quiera compartir, alguna retroalimentación de lo que hemos visto. A ver, ya, no sé si se escucha, es que tuve problemas técnicos. Sí, adelante, Ya doctora, la estás. escuchamos. Gracias, una disculpa, me desconecté un rato por problemas técnicos, pero yo concuerdo con el doctor Pérez. Efectivamente, molnupiravir yo creo que es un medicamento que ahorita pues es como la promesa, porque como comentaba el doctor, es un medicamento que se puede dar oral, a diferencia del remdesivir. Remdesivir pues necesitaría que el paciente se hospitalizara o que al menos en casa contara con alguien que le pudiera administrar el remdesivir. Entonces yo creo que molnupiravir es como se apunta para hacer un buen antiviral en pacientes que los podemos utilizar como profilaxis post-exposición. Sí, así es. No sé si vea, doctora, alguna ventaja del anticuerpo monoclonal versus a un antiviral en profilaxis, ¿no? O por qué no, por qué fue autorizado primero un anticuerpo monoclonal con un tratamiento antiviral para la profilaxis postexposición. No sé si hay alguna ventaja de uno sobre otro o que sea la individualización de cada uno para ver quién lo necesita. Sí, yo creo que debemos de tomar en cuenta los factores de riesgo, como igual creo que me salí de la plática, no sé si ya lo comentaron o inicialmente, individualizar al paciente, ver qué factores de riesgo tiene, como ya lo comentamos, hay algunos pacientes que efectivamente no van a tener una efectividad en la vacuna o que se espera que la respuesta inmune no sea adecuada. A lo mejor en ellos sería bueno darles el tratamiento, la profilaxis con anticuerpos monoclonales. Aquí comentar nada más los factores de riesgo. Sabemos que la población mexicana, nuestra población,
pues ocupamos como los primeros lugares en obesidad, en diabetes. Esos pacientes serían candidatos quizás a recibir pues, todos los anticuerpos monoclonales, lo que ya comentaba. Los autorizados, pues ya es el Casirivimab, Indivimab, y pues yo creo que ahorita de lo que se venía valorando anteriormente se administraba pues intravenoso. Actualmente pues ya tenemos la ventaja incluso de administrarlo subcutáneo. Entonces yo creo que ya teniendo más ventajas de la administración que se puedan manejar pacientes ambulatoriamente. Muy bien. Hola, Sí, Carlos. claro. Entonces tenemos justo antivirales que están en investigación. De hecho, en Estados Unidos están teniendo mucha inversión en la autorización de nuevos tratamientos antivirales, ¿no? Que se van a enfocar justo para en tratamientos para virus RNA. Entonces, incluso hay dichos por el doctor Fauci acerca de, pues bueno, esos medicamentos, como bien mencionaba la doctora, que fueran de tratamiento oral y que se pudieran dar en su casa. Entonces, existen diferentes tratamientos que han sido candidatos para un tratamiento antiviral oral para la COVID-19 que tienen diferentes mecanismos de acción. Y justo hoy entraban pues estos inhibidores de proteasa, ¿no? Que se ha estado utilizando o se utilizó en algún principio, pero sin tener una evidencia todavía bien clara de la efectividad. Pero justo el monupiravir, que tiene este mecanismo de acción que es bien chistoso, estos meter mutaciones hasta que hay una catástrofe del virus, que se me hace bastante interesante cómo funciona, pues es el que ha sido elegido para dar tratamientos en profilaxis. Hay estudios en donde hay datos acerca de este molnupiravir justo para la disminución en la carga viral en estos estudios de fase 2. Sin embargo, lo que me llama mucho la atención es que hace poquito, a principios del mes, se autorizó un estudio, bueno, se está autorizando y apenas está en reclutamiento este estudio que se llama Move Ahead. Es un estudio fase 3 para el uso del molnupiravir para la profilaxis post-exposición. Va a ser un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para la utilización de este tratamiento antiviral que se administra en una dosis de 800 miligramos cada 12 horas. Y la elegibilidad de estas personas son aquellas igual, personas que hayan tenido contacto, que le llaman ese household, ¿no? Personas que viven dentro de la misma casa con un paciente que ha tenido síntomas de COVID y que esta persona es asintomática y tiene sus pruebas de COVID negativas. La evaluación se establece al día 14, el tratamiento es por 5 días y actualmente está en 17 países en estudio. Ahora, justo, y bueno, nos vamos a ir más adelante, y justo una de las preguntas finales es acerca de, bueno, estas personas que están dentro de los contactos de COVID-19 y tomando en cuenta lo que ha platicado acerca de esta encuesta telefónica, en donde esta población no vacunada en Estados Unidos, que son no vacunadas por decisión propia, muchas veces esa transmisión que se da a las propias personas que en esa casa de no vacunarse. Entonces, este estudio pues, promete ser una de las nuevas estrategias para poder prevenir la transmisión de COVID-19 en estas personas que están en riesgo. Ahora, ya hablamos sobre la profilaxis post-exposición, ¿no? Y lo que idealmente es que no haya exposición, ¿no? Que las personas estén vacunadas, ¿no? Que empezar para poder empezar a disminuir la transmisión de virus circulantes y para poder disminuir la mutación de estas nuevas cepas emergentes, ¿no? Sin embargo, pues eso es algo difícil de alcanzar todavía. Entonces, de acuerdo a lo que han conocido ustedes, y ahorita lo voy a complementar con algo que yo estudié, ¿existe o va a existir alguna vez algún tratamiento ya tal como PrEP y como bien lo mencionaba el doctor Edgar al inicio para la COVID-19? ¿Creen que sea viable? Y bueno, lo voy a complementar al final con qué tan ético es teniendo la utilización de una vacuna, ¿no? Disponible. ¿Cómo ven acerca de esta profilaxis preexposición? Si tienen algún dato, algún medicamento, ¿creen que sea la opción enfocar los esfuerzos en una profilaxis preexposición o desarrollar mejores medicamentos para profilaxis post-exposición? Bueno, Sí, sí, como comentaba al inicio, sí es cierto, no, yo nunca diría que el anticuerpo va a ser mejor que la vacuna para una profilaxis pre, ¿no?
porque simplemente no le ganas ni con el beneficio, ni con la generación de anticuerpos naturales, y además el precio, ¿no? Y la seguridad que ya está demostrada. Entonces creo que creo que nadie va a debatir eso. Lo que te comentaba es justamente los nichos, ¿no? Nichos de pacientes que no pueden vacunarse, son alérgicos a componentes, aunque tenemos tantas opciones y va a haber todavía más opciones de vacuna, que sería difícil como que no poder darle otra opción. Y sería más que nada, yo creo que va a ser como algo conjunto, ¿no? Ciertos pacientes que comentaba de oncología o de reumatología, que son los que a lo mejor no generan tantos anticuerpos o que tienen variabilidad en las respuestas, tal vez ellos sí se pueda, pero tendría que ser como en conjunto, ¿no? Vacunado más anticuerpos. Y la respuesta a esa pregunta es: los únicos que yo vería como para profilaxis de manera más cómoda, sería obviamente un anticuerpo de larga duración, lo que llaman LAAB, LAB, son los Long Acting Antibodies, y hasta ahorita son estas dos únicas opciones que existen, ¿no? Silgat, Gevimab y Sotrovimab. Entonces, hasta ahí nada más. Yo creo que, de hecho, quería felicitar justamente al panel porque este tipo de temas nadie los está viendo así como tan adentrados como en este foro, que estamos viendo estos temas muy puntuales, y parte de eso viene también con que no hay mucha información que discutir todavía. Les decía que yo creo que por ahí a finales de año o a inicios del otro vamos a empezar a ver evidencia de estos temas que estamos viendo, pero ahora sí ya con estudios ya más avanzados o finalizados. Entonces, sí es difícil ahorita como contestar estas preguntas, pero hay que irnoslas haciendo porque ya vimos, ya no sé si vieron este enunciado no sé si fue la OMS o la CDC, que esto no se va a acabar, no se va a acabar, no se va a ver que va a haber final, así que ya aprendamos a vivir con esto y vamos a tener que ver estos temas por lo menos los siguientes años, ¿no? Así es. Así es. Quiero comentar respecto a esto que no sé si tú lo mencionaste, Carlos, que si deberíamos como centrar nuestro estudio y atención a esto. Yo creo que no propiamente centrar en una profilaxis preexposición, porque justo tenemos las vacunas, pero yo creo que coincido con Castelo, que hay una población muy pequeña, muy específica, en que probablemente por una indicación médica no podría recibir alguna vacuna, o aún así su respuesta inmunológica a la vacuna sería tal vez no la esperada, como el resto de la población general, y probablemente para ese pequeño población, o justo como mencionaba Castelo, personal de salud más un factor de riesgo. Ahora mismo, de hecho, hace una semana, un par de semanas, yo me metí a Clinical Trials, pues una semana, y todavía están registrados algunos estudios que están reclutando para profilaxis preexposición, y que Sí. algunos medicamentos que yo digo, o sea, ya prácticamente pararlos, esos, o sea, ya para qué sigues reclutando, hablando específicamente, y muchos están con hidroxicloroquina todavía. Ya hay varios estudios de profilaxis pre-exposición con hidroxicloroquina, y no, en ese caso yo ya no le veo mucho sentido. De ahí hay otros datos, por ejemplo, de población que está en PrEP para VIH, que al final de cuentas son antivirales, en este caso antirretrovirales, y se ha comparado la población que está en PrEP versus la población que no recibe PrEP, y no se ha visto una disminución significativa de COVID-19 en personas que están en PrEP. Y ahí indirectamente tenemos algunos datos de profilaxis preexposición, que está enfocada a VIH, pero ver la posibilidad o utilidad de antirretrovirales que pudieran tener algún beneficio para evitar la COVID-19, y parece ser que no. Entonces, yo creo que sí, algunos estudios deben probarse, deben hacerse, pero creo que no concentrarse los esfuerzos para una profilaxis preexposición. Y pues justo ya lo mencionaba Castelo, esos anticuerpos de larga duración para poblaciones muy especiales pudieran ser una opción. Doctora Hilda, ¿algo quiere agregar? Bueno, yo no sé, he visto personas que tienen frasquitos con eh, dióxido de cloro. Eso no sé si cuenta como una profilaxis preexposición, que se las andan colgando. Pero bueno, doctora, adelante.
Justo eso iba a comentar. Realmente cuando el doctor Antonio Mata me hizo la invitación de este tema, me puse a buscar así como artículos y todo acerca de las profilaxis y encontré varios artículos que comentan, todavía como comenta el doctor Edgar, sigue habiendo muchos artículos que se enfocan a medicamentos que ya no deberían, hidroxicloroquina, incluso ivermectina, medicamentos que en fases iniciales de la pandemia pues se ocuparon, incluso pues varios médicos lo dejaban. Y a lo mejor aquí dejar algo claro para la población que a lo mejor no es infectólogo o población que nos está viendo, de médicos tratantes que también usan de COVID, pues no, ya no dejar estos medicamentos, porque ya después de un año han llegado todavía pacientes que usan o que les dejan este tipo de medicamentos. Entonces, aquí sí quiero aprovechar para pues, hacer hincapié en pues, ya no dejar este tipo de medicamentos y quizás enfocarnos más a terapias como los anticuerpos monoclonales, que yo creo que tenemos ahí pues más ganancia para dar un tratamiento mejor o las profilaxis. Entonces, realmente, pues no, ahorita evidencias actuales de profilaxis preexposición no las hay, pero yo creo que en unos meses ya estaríamos hablando ya más pues de medicamentos, antivirales, a lo mejor lo que comentábamos hace un rato, ya para uso aprobado. Sí, así es. Y de hecho, bien lo mencionó Edgar, las recomendaciones actuales de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos pues, no recomiendan medicamentos de manera rutinaria para profilaxis preexposición, a menos de que sean en ensayos clínicos. Y justo en la página de registros de ensayos clínicos de Estados Unidos existen en total 17 estudios, de los cuales 15 o 14 son de hidroxicloroquina más o sin ivermectina, pero el que me llamó mucho la atención fue esta evaluación que apenas se está reclutando de la utilización de TAF-FTC como profilaxis preexposición para COVID-19 en personal de salud. La verdad es que se me hace como muy extraño la utilización de este tratamiento y bueno, no sé si alguien tiene una información, está registrado en Argentina, Sí, doctor Castillo. sí, un poquito de fondo. Una es, no le hagan mucho caso a eso de activo porque el clinical trials de pronto se desfasa por meses o años. Entonces, si ven de pronto que un estudio de hidroxicloroquina está activo, puede ser que ya no, ya que lo buscas bien. Pero bueno, y a veces ni le avisan a la clinical trials que acabó o que ya no siguió. Y a veces son, como ves aquí en algunos sitios, son sitios de Latinoamérica o de Asia, son sitios chicos. Y bueno, aquí lo triste es un poco o sea, ¿por qué siguen haciendo esto? Porque justamente está disponible, es barato y es algo que puedo ir haciendo mientras no tengo anticuerpos ni antivirales directos, ¿no? Entonces, justamente es un poco defendiendo, como siendo el abogado del diablo, ¿no? De justamente por qué estamos estudiando estas cosas, pues porque es lo que tengo y es lo que puedo hacer ahorita y es lo que puedo generar como de evidencia. Al final terminan no terminándose el estudio y dejándolos detenidos o termina siendo lo que ya discutimos ahorita, ¿no? Que no terminan siendo no significativos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, y bueno, y nada más para eso nos van a servir. De pronto, creo que el mes pasado hubo un metaanálisis de 6,000 dosis de justamente hidroxicloroquina y ivermectina, etcétera, y también como comentó Edgar, no sirvieron para prevención, ¿no? Y tanto que lo vimos tanto que lo vimos el año pasado y todavía lo vemos ahorita, ¿no? Mi familiar tiene COVID, ¿qué tomo yo? Y le daban hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, etcétera, ¿no? Entonces, justamente es parte de, bueno, vivir en el tercer mundo es justamente lo doloroso, ¿no? Tenemos que hacer este tipo de evidencias y tenemos que hacer este tipo de cosas. Y bueno, aquí nosotros que nos dedicamos a ver estas cosas en otro nivel, pues nada más nos toca rascarnos la cabeza, ¿no? No te sabría decir por qué TAF con FTC, la respuesta final. Puede ser lo que comentó Edgar ahorita, que se me hizo muy interesante, justamente, oye, si ya están tomando antivirales estos pacientes, ¿por qué no los sigo a ver si tiene algún efecto al azar contra COVID?
y pues al final pues se vio que no, ¿no? Digo, hubiera estado padre que por lo menos los pacientes con VIH, que viven con VIH y que están tomando sus retrovirales estuvieran un poquito protegidos, pero desafortunadamente no fue el caso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, y justo también ahí está otro de los estudios de la ADG20, ¿no? Que es este anticuerpo monoclonal de una vida más prolongada, ¿no? Que también, pues entonces lo más probable es que en los próximos meses o años veamos estos estudios de profilaxis. Y justo todo esto me llevó a pensar, y parte de la pregunta final para dar término a este foro es, si creen que la utilización de estas profilaxis, principalmente la posexposición, puede influir en que menos personas quieran recibir la vacuna contra SARS-CoV-2, porque realmente como médicos pro vacunas, yo creo que la respuesta a que la pandemia termine es la vacunación masiva, pero ahora, ¿no? El tener países en donde no han alcanzado, ya sea porque hacen falta vacunas o porque la gente no se quiera vacunar, o sea, ¿cuál es ahí el problema ético, ¿no? De que estén disponibles estos tratamientos y que personas que no estén dentro de dentro de estos factores de riesgo, ¿no? De estas personas que sean antivacunas, que irónicamente no quieran vacunarse, pero quisieran recibir un tratamiento de profilaxis posexposición, ¿creen que haya tener alguna influencia desde su perspectiva? Eh, bueno, empiezo si quieres, yo porque sigo el tema. Está curioso porque lo estamos viendo ahorita en tiempo real, lo estamos viendo en Florida, donde no sé, como el casi 40-50% no quiere vacunarse por ideologías. Y curiosamente son los que están buscando referencia a sitios de infusión de monoclonales, como la estrategia, es el plan B, que en teoría no es como, no era lo adecuado, pero pues es lo que podemos hacer. Y curiosamente pueden estar siendo antivacunas, pero a la vez no son anti-MAPS. Entonces, está chistoso, ¿no? La relación ahí. No sé qué tenga que ver que Trump aceptó el Regeneron y después se vacunó, pero curiosamente no quisieron escuchar que se vacunó, ¿no? Y que promueve la vacuna con la voz bien chiquita, pero la promueve. Pero sí lo escucharon cuando recibió el tratamiento con MAPS. Entonces, no sé, ahí es una cosa curiosa. Lo que está haciendo Australia, lo aprobaron hace unos meses, Sotrovimab y otros anticuerpos, lo que están haciendo es dejárselos a los jóvenes que no estaban vacunados porque no les tocaba o porque no quisieron o que estaba incompleta, pero se lo están dejando justamente a esta población que no quiso vacunarse o no pudo vacunarse, pero requieres darle algo para que no progresen, ¿no? Entonces, fuera de eso, digo, si tuviéramos las dos opciones iguales, yo creo que no debería influir, obviamente, en la vacunación, pero va a depender ahora sí que, qué triste, ¿no? Que se haya politizado todas estas cosas y se hayan metido influencias retrógradas, pero justamente esto, ¿no? De que tengas que tener estas opciones y que una de ellas que es súper efectiva y segura, que es la vacuna, tengas que tener plan B y plan C para esas personas, ¿no? Que no la quieran, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, doctor Castelo. ¿Alguien más quiera aportar ya para dar finalización a esta sesión? Bueno, yo creo que, y esperemos que no influya la profilaxis posexposición y que nosotros también hagamos conciencia, como lo habíamos platicado en pláticas, bueno, lo habían comentado en las pláticas o en las charlas anteriores, hacer pro vacuna, ¿no? Incluso a lo mejor nosotros me llegan así varios pacientes. Lo que sí quería comentar es que en la consulta que veo de VIH, la gran mayoría de los pacientes que obviamente tienen tratamiento antirretroviral sí les ha dado COVID, pero afortunadamente ha sido un cuadro leve. Y aquí algo que llegan los pacientes, más que nada los de primera vez, llegan y me dicen, oiga doctora, ¿y me puedo vacunar contra SARS-CoV-2 o contra COVID? La pregunta pues yo creo que es sí. Tienen una idea de que si tienen VIH no se pueden vacunar o alguien les mete la idea de que no se pueden vacunar. Aquí nosotros creo que haríamos un buen papel como médicos, como infectólogos, hacer pues énfasis en que la vacuna es como la base de todo y que las demás son terapias o alternativas o para profilaxis post-exposición. Pero yo creo que no, o sea, no tendría por qué influir
pero como dice el doctor Castelo, o sea, tenemos que tener diferentes planes para aquellos pacientes o para que no se puedan o no quieran vacunarse. Así es. Sí, claramente. Comentar, perdón, Carlos, un par de cosas más No, nada más. adelante. Sí, Yo sí. creo que probablemente es diferente los contextos Australia, Estados Unidos que México, por ejemplo, ¿no? Y alguien que no quería recibir la vacuna o antivacunas abiertamente, que esta decisión de ser antivacunas fue desde hace medio año o más de medio año, cuando ya teníamos, por ejemplo, en México las primeras dosis se pusieron hace casi 9 meses. Entonces todavía ni teníamos mucha información de anticuerpos monoclonales. Es decir, su decisión de no aceptar las vacunas o ser antivacuna abiertamente, creo que no venía influida por el hecho de tener anticuerpos monoclonales. Ahora, desafortunadamente, pues en el contexto de nuestro país, que probablemente tendremos un poquito más de retraso en tener la disposición de anticuerpos monoclonales y de entrada probablemente se tendrán en sector privado, muy limitado probablemente en sector público. No creo que un antivacunas o alguien que no esté a favor de la vacuna le esté apostando, por lo menos en México, a decir no me vacuno porque voy a tener disponibles mis anticuerpos monoclonales. Entonces, creo que por lo menos en México probablemente tal vez no influya tanto. Alguien tal vez de mayor eh, acceso a la información, mayor nivel cultural e incluso económico, dirá, y que esté informado de algunas terapias, probablemente sepa por ahí de anticuerpos monoclonales, dirá, no me vacuno y si algo sucede, y al igual que Trump, me pongo anticuerpos. Pero yo creo que serían los menos y creo que a gran escala no repercute mucho el hecho de que tengamos anticuerpos monoclonales para profilaxis por exposición de manera masiva un efecto negativo en la vacunación. Sí, claro. Entonces, una estrategia de vacunación es vacúnense porque no va a haber anticuerpos monoclonales en un rato, ¿no? Muy bien. Sí, de acuerdo Pues, con el... sí, la estrategia de vacunación. Entonces, estoy viendo que no hay preguntas en el chat. Algún espectador tampoco levanta la mano. Algo con lo que quieran finalizar para que demos ya término y ya no quitarles más de su tiempo. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, ¿No? ya vamos por, como yo veo la pantalla, yo me veo muy a la izquierda, pero creo que soy yo más yo. Bueno, nada más, como comentamos, creo que todos remarcaron lo mismo de la vacuna va a ser la principal estrategia de prevención, de profilaxis. Ujú. Como comentó la doctora muy bien, hay que tener opciones para los que no pueden, que son los que más nos interesan, y para los que no quieren, pues van a ser los menos, como comentó Edgar. Afortunadamente en México, a pesar de que estas ideas se están propagando de pronto, no lo veo con tanta raíz como en Estados Unidos, que ya meten religión con política y ciencia que no tiene nada que ver. Pero justamente saber que, bueno, este paciente no pudo recibir la vacuna, voy a tener este plan B, ¿no? Puede ser un antiviral, puede ser un anticuerpo, y todo eso está todavía en estudio, y como comentó Edgar, sí van a tardar unos meses. Bamlanivimab ya está aprobado en México, pero por ejemplo, no sé si han visto a alguien que lo use o que lo esté usando. Algo que quisiera decir como nuevo es que puede que haya una estrategia, eso lo estamos viendo todavía. No sabemos cómo va a reaccionar el gobierno en cuanto a las estrategias de anticuerpos. En teoría le conviene, por lo que comentó justamente Carlos, con tu estudio de farmacoeconomía, es más barato poner un centro de infusión de anticuerpos que recibir a estos excesos de hospitalizados y muertos, ¿no? Entonces, eso apenas se está estudiando también, esto es bajo la marcha, de justamente en vida real cuánto se van a salvar del hospital y cuántos van a no requerir lo costoso de la terapia. Entonces, esto también yo creo que es para una decisión del próximo año, justamente, oye, ¿qué tal si ponemos este centro que lo pague el Seguro Social o cualquier otra entidad pública?
y que al paciente positivo lo mandes y ese paciente lo cuentes como que ya no va a requerir hospital, ¿no? Digo, en teoría. Pero justamente eso no sabemos todavía, necesitamos más opciones, necesitamos hacer un poco de lobbying ahí a nivel gobierno, justamente de, oye, ¿qué tal si entre industria privada y pública hacemos estos centros de infusión? Tú mandas tus pacientes, los costos son cero para el paciente en teoría, y ahí ya podrías hacer la decisión que hacía Edgar ahorita, ¿no? De, oye, me vacuno, que es gratis, o me pongo mi anticuerpo, que es gratis. Y eso, obviamente, ya estoy hablando de cosas muy, 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 muy avanzadas y muy políticas que no me tocan, pero sería la utopía, ¿no? Tener estas cuestiones. Ok. Tenemos una pregunta del panel acerca de la utilización de anticuerpos monoclonales en pacientes pediátricos. Los datos para anticuerpos monoclonales para COVID-19 abarcan hasta los 12 años en adelante. Entonces, en pacientes pediátricos no hay información, incluso con las vacunas tampoco, pero sí se utilizan anticuerpos monoclonales en niños. Un ejemplo muy claro es el palivizumab, que es este anticuerpo monoclonal que se utiliza para la prevención de la transmisión del virus sincitial respiratorio. Entonces, sí se utilizan, y como mencionaba el doctor Castelo, que en realidad son medicamentos que son parte humanizados, ¿no? Como bien mencionaba el doctor. Entonces, probablemente no habría riesgo de seguridad en la administración en los niños, ¿no? Sí, Pero perdón, y sí, es muy sí se buena utiliza. pregunta. Perdón, sí, es muy buena pregunta porque me imagino está preocupado o preocupada por las escuelas, ¿no? Y, oye, no puedo vacunar a mi niño y qué tal si se infecta, ¿no? Es muy buena pregunta por ese lado, pero la respuesta es como comentó Carlos, son cosas en estudio, son cosas en cuestiones muy de criterio clínico, pero no están aprobados todavía, de abajo de 2 años. Sí, exacto. Casi más de 12 años y o más de 40 kilos. Y pues aprovechando que estoy hablando ya, mi último comentario, creo que la profilaxis preexposición va a ser para población muy, muy, muy específica. No nos debemos centrar en eso. En la posexposición yo considero que sí, porque va a haber personas que no pudieron vacunarse o que no tienen una respuesta adecuada o que tienen potencialmente factores para gravedad, y creo que en ellos se puede incidir de manera temprana con con un anticuerpo monoclonal, un antiviral que pueda fungir como una profilaxis posexposición, pero creo que también aquí coincidimos todo que la mejor medida preventiva o de las mejores estrategias masivas que tenemos, pues es la vacunación. Así es. Doctora Hilda, Sí, para terminar. terminar como bien lo dijo en la primera diapositiva, las medidas que no debemos de bajar la guardia, las medidas de distanciamiento, lo que sí se ha visto que ha ayudado a la mitigación de la pandemia. Como la base, lo que ya comentábamos, la vacunación, y como bien lo comentan los doctores, pues sería para profilaxis posexposición ya irse en las medidas de los pacientes que tengan factores de riesgo, como ya lo comentamos, factores de riesgo bien establecidos, y que sepamos que quizás ese paciente va a complicarse si se infecta en algún momento y que pueda tener pues criterios de hospitalización o incluso pues la muerte. Entonces yo creo que ahorita las terapias sí van encaminadas más que nada a la profilaxis post-exposición, y lo que aquí comentamos, lo que sí apostamos serían los anticuerpos monoclonales principalmente, y lo que comenté, el molnupiravir, junto con el doctor Edgar, que sería como un fármaco prometedor, quizás para futuros meses. Muchísimas gracias, doctora. Pues nuevamente agradeciendo a nuestros panelistas y a todos ustedes espectadores. Y pues bueno, continúen participando con nosotros cada semana con estos foros de discusión sobre la COVID-19. Muchísimas gracias a todos y los dejamos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Saludos, Hasta luego. Nayarit. Saludos.